La filtración de documentos bancarios y gubernamentales destapa un fraude mundial de $2 trillones. Un gran hermano con alas, el nuevo dron de vigilancia del hogar de Amazon. Una foto de Instagram termina en una conversación telefónica con el expresidente de Australia. El 87% de los 100.000 sitios web más importantes te rastrean online. Un investigador pide toda la información que una empresa de marketing tiene sobre él, con un resultado muy deprimente. Plug and Pound, dongles OBD2 vulnerables permiten detener un automóvil en movimiento. Nueva campaña de espionaje iraní se centra en el robo de equipas y conversaciones de Telegram. Vulnerabilidad en Mozilla Firefox para Android permite secuestrar el comportamiento del navegador web vía Wi-Fi. Ya estás en la onda de Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 27 de septiembre de 2020, mi nombre es Martín Vigo, este es el capítulo número 13 y aunque el 13 da mala suerte, tenemos la buena suerte de tener con nosotros a Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Pues muy bien, Martín, aquí con mucho gusto compartiendo otro episodio contigo, con nuestros oyentes, dándoles la bienvenida de nuevo, como cada 2 semanas, y dándoles sobre todo muchas gracias por el apoyo de sus comentarios y feedback que nos dan por las redes sociales y en las redes de distribución de podcast. Y relacionado a esto también, disculpad a que seamos tan pesados, pero como siempre os podéis suscribir a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita y así poder recibir las notificaciones de nuestros nuevos episodios. También estamos en Twitter, Instagram, con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al corriente de las actualizaciones a nuestras noticias. También estamos en LinkedIn y Facebook. Finalmente nos podéis contactar vía correo electrónico tradicional en podcast@tierradehackers.com. De nuevo, apreciamos vuestros comentarios, preguntas, sugerencias. Siempre estamos abiertos a escuchar lo que nos tenéis que decir. Y queremos agradeceros por votar, como cada 2 semanas, en la pregunta del episodio en Twitter, que voy a hacer un poco de recapitulación. La pregunta era: ¿qué criptomoneda crees que va a ser la más usada en el futuro para el blanqueo de capital por los cibercriminales? Tuvimos 15 votos, muchas gracias a todos, y la distribución fue la siguiente. El 53% cree que podría ser Bitcoin, así que, bueno, esto probablemente piensen que sea preferible por los cibercriminales debido a su popularidad, ya que Bitcoin está soportada en la mayoría de los exchanges y negocios online. También hay cajeros automáticos de Bitcoins y similares, y su capacidad de alta liquidez. Por otro lado tenemos Monero con 1/3 de las respuestas, que podría ser usada, ya que es una de las pocas criptomonedas que ofrecen privacidad de transacciones, ya que el 100% de estas son anónimas. Y en tercer lugar tenemos Ethereum con un 13%, que no ofrece temas de privacidad, pero es la segunda más popular después de Bitcoin. Y finalmente, nadie piensa que Zcash vaya a ser usada por los cibercriminales. Igual tienen razón, ya que se pueden realizar transacciones nominales que no son anónimas o privadas, pero esto cada autor de cada transacción tiene que definirlo. Y bueno, aquí puede haber pie a equivocaciones, y que un criminal haga una transacción nominal en la que se muestra su nombre o su identificación, pues claro, no puede ser muy bueno para ellos. Quería aprovechar a también mencionar y agradecer a nuestros oyentes que nos han llegado preguntas, y me he quedado con una en concreto de uno de ellos, y que nos preguntaba acerca de un comentario que hice yo en el episodio pasado, en el que mencionaba que yo personalmente había abandonado los servicios de Google, y me preguntaba si podía indagar un poquitín más en ejemplos de alternativas a los servicios de Google que yo utilizaba. Y me pareció una pregunta interesante, pues porque en el podcast muchísimas veces cubrimos temas de privacidad. Así que mencionar muy brevemente que en mi caso personal,
pues en vez de utilizar Gmail, ahora utilizo un email de pago, pero tenéis alternativas como ProtonMail, Tutanota y otros servicios de email de pago que son muy baratos, pero te quitas de la publicidad y de todo el tracking que te hace Google. Y con ello viene pues cosas como Google Calendar, Contacts, Notas, pues todo eso que normalmente viene como parte del correo, todos estos otros correos también te lo dan, por tanto ya no necesitas Google para ello. Alternativas a cosas como Google Docs, pues yo utilizo CryptPath, que está cifrado, y lo que se almacena en la nube pues es de Zero Knowledge, entonces se puede utilizar eso, es un poquito más limitado, pero funciona muy bien y es totalmente gratuito. Y si ya uno quiere pues una suite ofimática, pues siempre puede utilizar OpenOffice. En vez de utilizar Hangouts o cualquier videollamada de Google, pues yo utilizo Jitsi Meet. Funciona súper bien, de hecho es uno de esos servicios que yo no entiendo cómo la gente utiliza Google Hangouts o Zoom o nada de eso. O sea, Jitsi Meet, quedaos con eso, súper sencillo, no tienes que instalarte nada, cifrado punto a punto, open source, calidad suprema, gratis. Es que no entiendo cómo la gente no utiliza o no conoce Jitsi Meet. O sea que yo espero ayudar a este proyecto a través de este podcast. De verdad, iros a Jitsi Meet y hacer todas vuestras videollamadas a través de eso, que es gratis y funciona perfectamente. Para mí, alternativas para Google Drive, yo en mi caso tengo mis propias soluciones de backups en casa, por así decirlo, o offline, pero bueno, pues, yo en este caso hago eso, o también utilizo la propia que me da el correo electrónico de pago, que me da cierto espacio, y simplemente cifro con VeraCrypt, me hago un volumen de VeraCrypt cifrado y lo subo como copia de seguridad para mis cosas más importantes. Pero vamos, que podéis utilizar cosas como Dropbox o Mega Upload o incluso soluciones caseras como Nextcloud o OnCloud, que son proyectos open source, pero bueno, requieren un poco más de conocimiento. Pero vamos, que hay alternativas de sobra a Google Drive. En mi caso, yo utilizo servicios VoIP, pero en vez de utilizar Google Voice, pues yo utilizo MySudo, que es totalmente anónimo, por tanto, y puedes tener varios teléfonos. Por ejemplo, yo tengo 5 teléfonos diferentes para diferentes cosas por temas de privacidad y además no está ni siquiera mi nombre. Entonces eso pues está muy bien. Alternativas a Google Maps, incluso a Waze, porque Waze es de Google. Pues yo personalmente, como tengo un iPhone, utilizo Apple Maps, que no es tan preciso como Google Maps en el sentido de la información que tiene, pero bueno, funciona súper bien y yo no tengo ningún problema. Y para una cosa puntual de una tienda que no me aparece en Apple Maps o lo que sea, la busco un momento en un buscador que menciona ahora que no es Google y saco la dirección, la pongo y ya está. Alternativas a Google Chrome, al navegador, yo utilizo Firefox en el escritorio y Brave en el móvil. Alternativas a Android, que es el sistema operativo móvil de Google, pues en mi caso utilizo iOS, pero bueno, tenéis alternativas open source a Android sin todo lo que te mete propietario Google, como LineageOS y otras alternativas. Alternativas al propio buscador, que esto es muy interesante, pues tenéis buscadores como DuckDuckGo o StartPage. La diferencia es que DuckDuckGo tiene sus propios indexadores, por tanto los resultados suelen ser un poco más pobres que los de Google, pero StartPage le paga a Google para tener exactamente los mismos resultados. Y podéis hacer la prueba, abrís una página de Google, buscáis algo, la de startpage.com, y hacéis lo mismo y veréis que los resultados son iguales, solo que en StartPage ni te traquea Google y es totalmente privado y anónimo. O sea que la recomendada 100%. Y bueno, alternativas a YouTube, que al fin y al cabo también es de Google. Esto es complicado, pero bueno, no hay por qué estar logueado ni tener una cuenta para utilizar YouTube, por tanto, utilizarla sin loguearos, y si no, bueno, siempre está servicios como Vimeo y tal, pero bueno, hay que ser realistas aquí, no tiene tan buen contenido. Y en general, lo que os dejo en las notas del enlace, os dejo una página específica que trae toda una lista de todos los servicios de Google y alternativas, porque yo aquí os he mencionado las alternativas que yo personalmente utilizo, pero bueno, ahí tenéis muchas más, porque bueno, a lo mejor pues unas funcionan para vosotros y otras no. Yo también quería comentar unas, por ejemplo, en el tema de datos en la nube. Bueno, un usuario se puede crear su propia nube cifrada extremo a extremo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Cryptomator, que es open source y lo que hace es cifrar los datos que se suben a la nube y se puede, de hecho es como una especie de plugin
que está conectado a otra aplicación que se llama Mountain Duck, que no es completamente open source, pero al menos te permite conectarte vía WebDAV con sistemas que ofrecen esta conexión para subir datos cifrados con esta herramienta llamada Cryptomator, que es open source, que tiene un cliente para móvil que se puede descargar. No es gratuito, pero yo creo que vale la inversión $5. Y luego puedes acceder a todos tus datos allá donde estés de forma cifrada de extremo a extremo. Pues muy bien, yo creo que con esto ya podemos empezar el episodio. Voy a empezar yo con una noticia que es una investigación de BuzzFeed News. Y la verdad es que pido a los oyentes que se abrochen los cinturones porque tiene tela marinera. Es básicamente una filtración que ha habido de documentos bancarios y gubernamentales. Concretamente, los documentos bancarios se trata de los conocidos SARS, o lo que viene siendo las siglas de Suspicious Activity Reports. Y esto no son más que documentos que crean los bancos cuando encuentran actividades sospechosas en transacciones bancarias. Básicamente, esta investigación describe una corrupción financiera a nivel mundial y cómo los bancos lo saben y lo permiten, y cómo las distintas agencias gubernamentales americanas observan estos fraudes y no hacen absolutamente nada al respecto. La verdad es que es brutal. Si bien esta investigación no tiene un componente muy fuerte de ciberseguridad, más allá de que se ha filtrado lo que parece ser una base de datos a los periodistas, lo que pasa es que no especifican cómo la obtuvieron, sí que tiene un montón de puntos en común con noticias que hemos estado dando, como por ejemplo financiación de Rusia, lavado de dinero que hemos comentado, temas de cajeros, y entonces me pareció una noticia muy interesante para traer. De hecho, esta investigación es tan grande que BuzzFeed News, que fue el que publicó esta información, compartió la documentación que obtuvo con 88 consorcios internacionales de periodistas de investigación y 100 agencias de noticias en 88 países diferentes. O sea, es de tal la magnitud de documentación que tienen que han colaborado con muchísimas otras agencias periodísticas. Hablando concretamente, ellos le llamaron el caso de los FinCEN Files. Lo de FinCEN son las siglas del Financial Crimes Enforcement, que es una agencia que se encarga de luchar contra el fraude financiero en forma de lavado de dinero, financiación terrorista y otros crímenes financieros. En realidad, el filtrado fue una colecta de miles de SARS que mencionaba antes, y que se compartían realmente con agencias de inteligencia. Anecdóticamente, este FinCEN, esta agencia, tenía un reporte semanal que le llamaban la cleptocracia semanal. Cleptocracia, por si no os dais cuenta los oyentes, viene de cleptomanía, que es el síndrome de que tiene la gente que está obsesionada con robar y no puede controlarlo. Pues este era un informe semanal que circulaba en esta agencia. Cleptocracia semanal. Lo que no hace esta agencia, una de las cosas que no está entre sus obligaciones, es precisamente forzar a los bancos a acabar o a solucionar el lavado de dinero. Solo está obligada a reportarlo. Pues bien, esta investigación demuestra que incluso en los casos donde se condenó a instituciones financieras con multas, por cierto, mínimas para un banco respecto al dinero que se había defraudado y lavado, y entre estos bancos está JP Morgan, Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York, y incluso Bank of America también, pues estos, a pesar de tener estas multas, seguían aún así moviendo el dinero de conocidos criminales. Y me apunté aquí 3 casos para mencionároslos. Mira, por ejemplo, el banco de Standard Chartered movió dinero de Al-Zaromi Exchange, que es una empresa en Dubái conocida por financiar directamente a los talibanes. El banco de HSBC permitió que WCM777, que en realidad es una empresa que hacía una estafa piramidal, mover
15 millones de dólares, incluso mientras esa empresa estaba prohibida ya en 3 estados americanos, porque era una estafa piramidal. En total, esta empresa robó 80 millones, con los que el dueño compró 2 campos de golf, una mansión enorme, un diamante de 40 quilates y compró los derechos para minar diamantes en Sierra Leone, en África. Espectacular. Pues luego también bancos como Bank of America, Citibank, JP Morgan, de manera colectiva procesaron millones de dólares del antiguo alcalde de la ciudad más importante de Kazajistán. Incluso cuando Interpol, la policía de básicamente el planeta, había publicado una orden de arresto por fraude fiscal. Pues aún así todos estos bancos seguían procesando y moviendo el dinero de esta persona que estaba en busca y captura. Los SARS en realidad son tan secretos que los bancos tienen prohibido incluso admitir su existencia, y no puede ser pedido por el público mediante el Freedom of Information Act, que tanto hemos hablado aquí, que permite pues, a un ciudadano pedir documentos a los gobiernos para asegurarse que están operando de manera legítima, y ni siquiera con un SUPANIMA, que un SUPANIMA es un mecanismo legal en Estados Unidos que pueden utilizar los juzgados y las comisiones de investigación del Congreso, que pueden básicamente pedir la entrega de pruebas físicas. Se suele utilizar mucho para la entrega de correos electrónicos, mensajes y cosas así que puede exigir un juez que se entregue. La investigación de BuzzFeed resultó en 2.657 documentos filtrados, de los cuales SARS había 2.121. Estos 2.121 SARS en realidad contenían información de 200.000 transacciones entre 1999 y 2017. Recordemos, transacciones que eran sospechosas por una razón o por otra. El monto total de estas transacciones eran 2 trillones, con T, trillones de dólares, que en realidad solo acapara el 0.02% de todos los SARS que existen, que son 12 millones. O sea que estos 2 trillones realmente son un 0.02. La verdad, es algo que se escapa a la capacidad para imaginárselo. El Departamento del Tesoro americano, cuando se le mencionó esta investigación, hizo unas declaraciones que eran: la publicación de SARS está penada gravemente por la ley y supone un gran impacto para la seguridad de los Estados Unidos. Eso es todo lo que tuvo que decir el Departamento de Estados Unidos. Nuestro querido senador Wade Ryden, que ya hemos hablado de él varias veces porque es uno de los senadores que está muy concienciado con temas de privacidad y suele luchar, por lo menos desde mi punto de vista, por el lado del bien, por los derechos que tenemos todos en Internet, sus declaraciones decían que tenemos 2 tipos de justicia. Los narcotraficantes mueven dinero a través de nuestros bancos y los pobres van a la cárcel por posesión de sustancias ilegales. Me parecieron unas declaraciones muy curiosas, sobre todo viniendo de un senador estadounidense. Una cosa curiosa que mencionaba esta investigación, y ya para ir terminando, es que los bancos realmente utilizan el SARS como lo que llaman en Estados Unidos un Get Out of Jail Free Card, lo que viene siendo el papelito o una prueba para poder salir de la cárcel. Esto realmente se refiere a que los bancos, cuando ven algo sospechoso, rellenan un SARS y con eso ya se lavan las manos. Si el día de mañana pasa algo, ellos dicen, yo tengo este papel donde avisé. Ya, pero es que hiciste algo al respecto. No. Entonces es como se utilizan los SARS. Yo apunto, queda el papel de que yo he apuntado algo, pero es que nadie toma cartas en el asunto para solucionarlo. El año pasado FinCEN recibió 2 millones de SARS, solo el año pasado. Sin embargo, los empleados se redujeron en un 10% de esta agencia. Por tanto, hay mucha más carga de sospechas de transacciones ilícitas y, sin embargo, el personal que se supone que tiene que hacer algo al respecto se está reduciendo. Y para terminar, mencionar que además hay otra cara de este tipo de documentación de los SARS, o en este caso del programa del SARS. Un agente del FBI antiguo que se llama Michael German mencionaba que desde el 11S el programa de los SARS en realidad
es una herramienta de espionaje masivo. Esto lo menciona este agente especial del FBI, y declara textualmente, y he traducido: la información se usa como con cualquier otro de los programas de vigilancia masiva. Encuentra a alguien que quieres cazar por la razón que sea y navega por toda la información recolectada por los bancos para encontrar una razón para ir a por él. Estas son las declaraciones. Y solo terminar ya recomendando, lo pongo en las notas del episodio, y es que el otro día, por la razón que fuera, me encontré con una charla que me pareció súper interesante, un TED Talk, que de hecho se titula Mi hija quiere entender el sistema financiero. Es un argentino que escribió un cuento sobre la crisis del 2008 y todas las estafas financieras que sucedieron en forma de un cuento a una niña de 8 años, y me pareció una charla de 20 minutos fantástica que me hizo entender muchísimo que yo todavía ni conocía. Así que si estáis interesados lo tendréis en las notas del episodio, os lo recomiendo. Me has dejado con la inquietud de, al ser estilo documentos fantasmas que realmente no existen, ¿quién regula exactamente de su integridad y no los falsifica? O bueno, todos esos temas detrás de estos documentos que no están amparados por la legalidad. Sí, es una buena pregunta, porque si ni siquiera se puede reconocer de su existencia, esto me recuerda a Área 51, que aún hace poco el Pentágono por fin aceptó que existía, cuando literalmente podías ir en coche a 2 horas de Las Vegas a ver Área 51. Pues sí que es una buena pregunta, porque ya te digo, supuestamente, esta documentación no existe, por tanto, la agencia que se supone que se encarga de esto es el FinCEN, pero bueno, ya vemos que en cuanto hay una investigación que saca los colores, las únicas declaraciones son: oye, cuidadito, que como hagas algo público te metemos en la cárcel. Así que no sé yo, es todo muy raro. Lo único que sé es que hay 2 trillones de dólares en transacciones que tienen pinta de ser ilícitas, y además hablamos a nivel de terrorismo, a nivel de dictadores, y la verdad es que asusta. Sí, la verdad es que no es una pregunta que tenga una respuesta fácil, pero igual con la noticia con la que vengo ahora, igual cubrimos el tema, que es un dron de vigilancia del hogar de Amazon. Igual lo soltamos ahí en FinCEN, en las oficinas de FinCEN, y que vaya ahí a todo momento analizando a la gente y tal, y los documentos que no existen. Claro, vamos a tirarle gasolina al fuego, por favor. Sí, sí, más carne en el asador, para que no se diga que comamos bien. Pues como decía, el tema es sobre la siguiente noticia, es el dron de vigilancia del hogar de Amazon, que ha publicado, que ha desvelado, de hecho esta semana, este jueves, y que va a comercializar a partir de 2021 para vigilancia en el hogar, por valor de $250. Lo han llamado Ring Always Home Cam, en plan una cámara del hogar que siempre hace ring, ¿no? El tema de ring es porque, no sé si los oyentes se acordarán de esto, pero en febrero de 2018 Amazon adquirió la empresa Ring, que fue conocida por su sistema de apertura inteligente de puertas vía Bluetooth y tal. Y bueno, entonces, de hecho, el objetivo del dron es monitorizar la casa de forma remota, sin tener que instalar múltiples cámaras. Esa es básicamente la ventaja, el valor adicional que dice Amazon que está proporcionando a los usuarios que pudieran comprar este dron en el futuro. En lugar de tener que gastarte dinero en múltiples cámaras e instalarlas aquí y allá, pues nada, te compras el dron y listo. El dron te puede cubrir toda la casa y lo vigila y te envía los vídeos y el audio de lo que está pasando. El funcionamiento del dron es el siguiente. El dron está descansando normalmente en una base con la cámara y micrófonos apagados. Cuando el dron recibe una señal de la alarma de Ring, entonces sale de la base,
y vuela por la casa para grabar lo que está pasando. Las alarmas de Ring pueden estar asociadas a robos y fuego en la casa, por ejemplo. El usuario puede definir un itinerario de vuelo específico por la casa. Hay gente que tiene solo casas de una planta, pero hay gente que tiene casas de dúplex, incluso más grandes, o afuera también al garaje, o bueno, donde sea. Y el dron puede transmitir el vídeo en tiempo real al teléfono del usuario. Y esto, los oyentes se pueden preguntar, vaya, otra entrada de ataque en mi hogar. Ya en el pasado hemos visto ataques a sistemas de casas inteligentes vía estos termostatos y luces y bombillas inteligentes. Pues también recordemos que Ring fue polémico en su momento por el tema de entregar imágenes y vídeos de la cámara de sus timbres inteligentes a la policía. En un caso concreto, un atacante tomó el control de una de estas cámaras de Ring en el dormitorio de una niña de 8 años y se burló de ella diciéndole que era Santa Claus. Bueno, esto era una tipo broma, aunque bueno, pesada, pero se podían haber hecho temas más avanzados de ataque. Todo esto pinta que pudiera ser el siguiente episodio de Black Mirror o de alguna de estas series de ciencia ficción sobre la privacidad, pero sí, la verdad que es bastante preocupante. Otro tema interesante a comentar es que este mes, justo en septiembre, el ex jefe de la NSA, Keith Alexander, se ha unido a Amazon como parte de la junta directiva. Recordemos que Keith Alexander fue la cara pública sobre toda la polémica de la vigilancia de Estados Unidos sobre sus propios ciudadanos y el resto del mundo, que esto fue desvelado por las filtraciones de datos de Snowden. Amazon dice que ha construido el dron de tal forma que no viole la privacidad. ¿En serio? Ok, veamos cómo. Pues la cámara, tanto la cámara como el micrófono, están ubicados debajo de las hélices. Y cuando está en la base, el dron está... Estos dispositivos, la cámara y el micrófono, están bloqueados físicamente. La cámara puede ser que esté bloqueada, obviamente, porque necesita tener visión directa, línea de visión directa, ¿no? Contra lo que quiere grabar. Pero el micrófono, si es de buena calidad, aunque esté tapado un poco por algo físico, puede estar grabando. Así que el tema del micrófono que está apagado siempre, no sé si creérmela. Luego también dicen que el dron hace mucho ruido al volar, así que sabes si te está grabando. De hecho, me hace gracia la frase que dice Amazon en inglés es "It's privacy you can hear". Es como es privacidad que puedes escuchar. Nunca me había pensado que la privacidad se pudiera escuchar. Y supuestamente solo despega cuando no hay nadie en casa. Y bueno, ¿cómo sabe esto? Otro dato que si cae en manos de atacantes o ladrones es mucho más beneficioso para ellos, porque como si los atacantes saben que no estás en casa, pues nada, entran y les da igual que haya dron o no, porque el dron solo te va a grabar, no va a ser proactivo, es solo de detección y reactivo. Luego también otro tema interesante que se ha publicado recientemente sobre Amazon y otro producto polémico es la nueva versión de la pantalla y comunicador inteligente de Amazon, el Echo Show, que se mueve y te sigue mientras te comunicas online durante una videollamada. En la polémica anterior con Amazon también en 2019 se descubrió que Amazon y otras grandes empresas de tecnología admitieron haber enviado fragmentos de audio capturados por asistentes inteligentes como Alexa a moderadores humanos para su revisión. Grabaciones que incluían momentos sensibles e íntimos de los usuarios. Esto indignó a los consumidores que se quejaron y Amazon respondió de tal forma que hizo posible que los usuarios pudieran optar por no recibir estos fragmentos. Pero el envío de esas grabaciones sigue siendo la configuración predeterminada. Aquí he acabado la noticia, pero ahora vengo y entro con la pregunta del episodio, que es: ¿cuál crees que podría ser el próximo producto de Amazon que viole nuestra privacidad? Y las opciones son las siguientes: un fitness tracker, que es un dispositivo que llevamos para la monitorización de los ejercicios físicos, electrodomésticos inteligentes, una nevera, un microondas, bueno, temas así, rastreadores de animales y objetos,
y vehículos conectados, ya sean completamente autónomos o los más modernos que tenemos actualmente, que no son completamente autónomos, pero aún así están conectados a Internet. La verdad es que me parece una pregunta muy buena, tengo mucho interés en a ver qué dicen los oyentes. Me estaba quedando, no tenía ni idea que Amazon había contratado al exdirector de la NSA y de los varios que hay, tiene que ir a contactar a ese específicamente. A mí me da la impresión de que Jeff Bezos tiene tanta pasta que se la suda todo. Y dice, es que me da igual. Es que me da igual, es que todo el mundo va a usar Amazon de todas formas. Ya sabes, ya ni... Vamos a hacer... Es que me imagino al equipo de marketing, bueno, ¿qué locura hacemos ahora? Ah, tengo una idea. Vamos a hacer un dron que va volando por la casa y bueno, por si hay fuego. Así ya no vale ya con tener micrófonos y cámaras en casa, ahora tenemos un dron que va volando por ahí. Madre mía. Es que, y además, bueno, también vi comentarios de la gente en Twitter. Hay una marca de esta, bueno, en Estados Unidos se come una ternera así deshidratada, y esta marca, que no recuerdo su nombre ahora, como... A ver, un poco de aclaración para nuestros queridos oyentes españoles, hombre. Se come una ternera deshidratada, se va a pensar que la gente se plimpla y todo el animal, que no le dan de beber una semana y se lo comen entero. A ver, son barritas en plan salchichón en plan beef jerky, que le llaman. Pero no es una ternera entera, ¿eh? No es una ternera entera. Que sabemos que hay un problema de obesidad en Estados Unidos, pero joder. Para evitar retención de líquidos se hace la ternera deshidratada. Pero no, sí, tiene razón Martín, tenía que aclarar, no es el animal en sí, es la carne, cuando ya se ha procesado, se deshidrata tipo embutido de toda la vida, sí, correcto. Pues en Amazon, quiero decir, en Twitter vi a alguien que posteó un anuncio de estos ingenioso, y era... Lo busqué por si era verdad, pero es mentira, ¿no? Pero de hecho era una tabla de estas de servir el chorizo y tal, que tenía 4 hélices, 4 rotores, y te seguía en todo momento, y puedes poner ahí tu beef jerky, y cuando estás jugando a golf, ¡pum! Después de tirar la bola, coges un cachito, está volando al lado tuyo. Cuando estás regando con tu planta, que te caes, pues está ahí volando la tabla y te coges otro cachito y te lo comes. O sea que la versión española sería un dron con lonchas de chorizo colgando, o bueno, o de jamón serrano. Correcto, ahí sacas el cuchillo y te cae en el plato directamente. Qué bueno, macho, me encanta. Amazon Forever, soy máximo fan. Bueno, vamos a la siguiente noticia, que se nos va al podcast entre risas. Esta noticia va sobre cómo un hacker, básicamente, comprometió el pasaporte del expresidente de Australia. Me pareció un post buenísimo. Aparte, el chico que lo escribió, pues es muy gracioso también escribiendo en el blog. Lo dejamos, dejo el enlace, como siempre, en las notas y referencias del episodio. O sea que si se os da bien el inglés, os recomiendo leerlo también. La cuestión es que este hacker, que se hace llamar Alex, le llegó un chat en Telegram de un amigo suyo, en un grupo de hacking que tiene, y le mandaban una foto con un billete de un avión. Y le ponían, oye, ¿lo puedes hackear? Y lo primero que hizo él pues fue ampliar la foto para ver de quién era ese billete de avión, y era de Tony Abbott, que, como decía, era el presidente de Australia entre 2013 y 2015. La cuestión es que él publicó, como hicimos muchos, y digo hicimos porque yo también lo he hecho alguna vez, una foto de su billete de avión antes de subir lo publicó en Instagram, ¿no? Lo típico de te vas de viaje, pues estás contento, te vas de vacaciones, quieres que todo el mundo lo sepa y haces una foto a tu pasaporte, incluido el billete del avión. Insisto, lo hemos hecho todos. La cuestión es que
el billete de avión contiene información, más allá de tu nombre y tu destino a donde te diriges. Y eso es precisamente el problema y de lo que vamos a hablar. Para empezar, solo mencionar que si uno pone en Instagram #boardingpass, va a encontrar muchos más pasaportes. Creo que lo miré hace un día y había como 125.000 resultados. No en todos se ve un billete de avión, pero bueno, en muchísimos de ellos. Por tanto, lo que voy a pasar a mencionar ahora se puede hacer con mucha gente, lamentablemente. La cuestión es que lo primero que hizo fue, bueno, ¿cómo puedo hackear yo al expresidente de Australia teniendo este billete de avión? Lo primero que hizo fue escanear el código de barras que traen estos billetes, que uno pensaría que solo tiene la información que contiene el propio billete impresa, pero realmente no es así, puede contener más información. Este código de barras no es el típico código de barras de productos que podemos encontrar en un supermercado, o ni siquiera es un código de barras QR, que son estos cuadrados que estamos acostumbrados. Es uno que se parece mucho, pero realmente sigue un estándar de aviación que, si creo recordar bien, se llamaba IATA. La cuestión es que él lo que buscaba concretamente era el código de reserva. Y es que eso es una de las dos piezas de información que hace falta para autenticarse en el portal de la aerolínea. Si habéis cogido algún avión alguna vez, que estoy convencido de que lo habéis hecho, veréis que cuando te llega la confirmación de una reserva y quieres ir a modificarla, lo que te pide es el número de reserva y el apellido. El apellido ya lo tenía porque estaba impreso en el billete. Y el número de referencia, pues lo podía sacar del código de barras. En este caso, que la aerolínea era Qantas, pues incluso lo tenía también impreso en el billete. Pues con estas dos piezas de información fue a la página de Qantas.com y se logueó. Puso la referencia de la reserva, el apellido del presidente y de repente ya estaba logueado. Y lo primero que se dio cuenta que podía hacer era modificar la reserva. Lo que pasa es que en este caso pues no era tan interesante porque, aparte de ser, imagino que meterse en un lío, el vuelo ya lo había cogido el presidente. Entonces, él dijo que en principio no vio ninguna información así muy interesante, más allá del nombre y poco más, porque realmente no es lo mismo, no ves la misma información normalmente cuando te logueas para modificar un vuelo con esta información que cuando te logueas con un nombre de usuario y contraseña, que ahí ya sí pues puedes ver más información. Lo interesante aquí es que, como explica él de manera muy cómica en el blog, no se rindió y utilizó técnicas sofisticadas de hacking. Concretamente, botón derecho, inspeccionar elemento. Esto, para los que no se dan cuenta a lo que me refiero, en un navegador, una de las cosas que se puede hacer cuando se está en una página web es ver el código fuente, digamos, del lado de cliente, lo que viene a ser normalmente pues HTML y JavaScript. Entonces, él dijo, bueno, voy a mirar a ver qué información hay realmente en la página, a pesar de que yo lo único que veo es el nombre y apellidos. Y entre el código se puso a buscar passport, la palabra passport. Y como no, encontró un JSON allí en JavaScript que contenía la información del pasaporte justo al lado de esta palabra. Información del pasaporte, es decir, el número, la fecha de expedición, cuándo caduca, de qué país es, absolutamente todo estaba ahí almacenado. De hecho, esta es una vulnerabilidad típica de bug bounties, y es que básicamente, por explicarlo con una analogía, lo que suelen hacer los programadores es, en vez de mandar de vuelta la información que se necesita para esa página en concreto, envían absolutamente toda y ya luego pues cogen la que ellos quieren, ¿no? Entonces, una analogía sería que si alguien te pregunta quién eres, y eso te lo pregunta un desconocido, pues tú le dirías, oye, pues tu nombre solo, soy Martín. Si te lo preguntan en el check-in de un hotel, quién eres, pues le vas a decir tu nombre, tus apellidos y quizá incluso pues tu teléfono, ¿no? Porque es normalmente la información que das. Pero si quien te pregunta quién eres es un policía, pues también le vas a dar la información de tu identificación, dónde vives y todo lo que haga falta. Entonces, los programadores lo que suelen hacer es ignorar el contexto y simplemente contestar
quién eres como si fuese a un policía, es enviar toda la información y luego ya del lado del cliente pues simplemente mostrar en la página pues lo que te interesa. Y eso es un error. Lo siguiente que quería y que no encontraba era el teléfono del presidente, porque eso todavía sería más interesante que el pasaporte, porque teóricamente le podría llamar. Hizo la misma técnica, buscó entre el código fuente, number, buscó también phone, pero no aparecía nada. Y aquí es donde viene un poquito a la mente hacker. Lo que hizo fue pensar, bueno, pues voy a buscar 614, que es el código de los teléfonos móviles en Australia. Y efectivamente encontró lo que parecía un número de teléfono entre códigos súper raros, y digo unos cuantos: RQST, QFHQN, HNDSYD, 03EN, FQTV, QF, HK1, CTCM, QFHK1, y aquí venía el teléfono y luego CKIN, QF y así sucesivamente. Es decir, el teléfono estaba entre letras que parecían tener cierto orden lógico, pero no tenían ningún sentido. Y entonces se pudo a pensar ¿qué puede ser esto? Y se dio cuenta que realmente más adelante había una frase que ponía "Do not sit row", y el número del asiento, "Please sit last row of in the window". Básicamente, por favor, no lo sentéis en esta fila, sentarlo atrás de todo en la ventana. Se dio cuenta que realmente esto eran empleados de Qantas hablando entre ellos sobre el presidente. Y la pregunta es, ¿pero qué hace esta información en el propio perfil de la página web del presidente? No tiene ningún sentido. O sea que cuando digo que el programador lo que hizo fue enviar absolutamente toda la información que se tenía sobre este usuario, me refiero a absolutamente toda la información, incluso las conversaciones internas. Pero volviendo un poco a estas letras, este chico se dio cuenta que eran los conocidos como Special Service Requests o SSR Codes. Son códigos específicos de aviación, que es un estándar, que tienen una especificación y un significado en concreto. Por ejemplo, RFTV quiere decir Reason for Travel, o lo que viene siendo la razón por la que se viaja, que ahí es donde te suelen pedir al pasar la frontera si vienes por negocios o si vienes por placer y cosas de estas. Por ejemplo, WEAP viene a ser Weapon, y eso se describe, se pone esa información ahí cuando un pasajero lleva un arma. DEPA viene de deportee, o alguien que están básicamente sacando del país y llevándolo de vuelta al suyo original. O, por ejemplo, ESAN viene de Passenger with Emotional Support Animal in Cabin, que viene siendo un pasajero que lleva un animal para soporte emocional. La cuestión es que se leyó el estándar y vio que CTCM viene a ser, según la guía de desarrollo, el número de teléfono personal, y esto es importante, personal del pasajero. Porque cuando lo vio, él pensó que a lo mejor iba a ser el teléfono de una agencia de viajes, porque bueno, el presidente evidentemente no va a hacer sus propias reservas, pero es que con ese código indicaba que tenía que ser el suyo personal. Por tanto, no solo tenía toda la información del pasaporte del presidente de Australia, sino que ahora tenía su número de teléfono personal. Todo esto por vulnerabilidades también en la página web de Qantas. Entonces, luego él menciona en el blog post, muy divertido, que tenía 4 pasos. Ahora, que era 1, el reto de que no me arresten, luego, cómo avisar a alguien de esto, el tercero era reportarlo a Qantas y el cuarto es pedir para publicar la investigación y así poder compartirla en su página web. Empezando por el reto de que no le arresten, lo primero que hizo fue intentar averiguar si había cometido algún crimen al haber hecho esto. Habló con un montón de abogados y resulta que, bueno, más o menos tener el número de pasaporte de una persona no es un crimen en Australia si no lo usas para fraude, para, por ejemplo, intentar pretender ser esa persona. Y en lo referente a acceder a una cuenta es un poco una zona gris, porque él realmente no accedió con un nombre de usuario y contraseña, sino que accedió con información que además había hecha pública el propio presidente. Por tanto, era como una zona gris y simplemente comenta que lo ignoró y ya está. En cuanto a avisar a alguien tendré que avisar a alguien
porque al presidente evidentemente no voy a poder llamarle directamente, si no me van a meter en la cárcel, porque claro, fliparía, ¿no? Y entonces lo primero que hizo fue meterse en la página oficial de Tony Abbott, pero había un formulario de contacto que ni siquiera funcionaba. Lo siguiente que hizo fue meterse en la página web del gobierno de Australia y encontró un número de teléfono para reportar cibercrímenes. Lo interesante es que lo reportó y le hicieron caso y le dijeron que lo iban a estar viendo y ya le dirían algo. Entonces lo siguiente que quería hacer era pedir permiso para publicar la investigación, pero ahí dejaron de contestarle. Entonces intentó seguir haciendo esto de reportárselo a alguien, aunque primero decidió que a quien se lo tenía que reportar ahora, una vez reportado al gobierno, era a la propia aerolínea para que lo solucionase. Lo que hizo fue probar el típico email que pues la gente que se dedica a Bug Bounty suele probar, que es security@, pues en este caso qantas.com, y muchas veces pues es como el email estándar para reportar cualquier tipo de problema de seguridad, y de hecho funcionó. Lo que pasa es que no le respondieron. Al final lo que hizo fue llamar por teléfono, consiguió hablar con ellos y Qantas le dijo que lo habían solucionado a través de Amadeus, que viene siendo el software que se utiliza para reservaciones. Es decir, Qantas no tenía el suyo propio, sino que utilizaba Amadeus, que se utiliza mucho a través de diferentes aerolíneas. Y aquí ya solo nos quedaría, una vez hecho esto, el pedir que pudiese publicar la investigación. Y esto es muy divertido porque él lo que quería era contactar directamente al presidente y pedirle a él permiso, porque al fin y al cabo iba a hablar de su propio pasaporte. Y probó de muchas maneras, pero claro, no es fácil llegar a un presidente, especialmente cuando es un expresidente. Y lo que hizo fue llamar directamente a la oficina del presidente actual después de encontrar la información en Wikipedia. Entonces llamó a la oficina y ahí le consiguieron el teléfono del asistente personal de Tony Abbott, que era el presidente anterior. Total, consiguieron hablar con el asistente y el asistente dijo que bueno, ya le llamarían y le dirían algo. La cuestión es que al cabo de una hora recibió una llamada y era el expresidente. O sea que él menciona en el blog que ahí estaba como sorprendido porque estaba hablando directamente con el expresidente de Australia sobre el hecho de que él había conseguido la información de su pasaporte y su teléfono. Pero bueno, la verdad es que se lo tomó muy bien, como él menciona. De hecho, quería aprender más sobre cómo lo había hecho y sobre todo cómo se podía prevenir. Por tanto, dentro de lo malo, pues un presidente bastante buen rollista. Moraleja para terminar la noticia. No posteéis fotos ni de vuestros billetes de avión ni de vuestros tickets de equipaje. No lo hagáis porque contiene mucha más información de la que creéis. No se trata solo de vuestro nombre y vuestros apellidos, sino que puede haber vuestro teléfono, direcciones o la información suficiente para que alguien se pueda loguear en una página y obtener esa información. Sobre todo cuando es una página tan pobremente programada como la de Qantas. Y terminar con una charla que hay de DEFCON muy buena, que es de hecho específica a hackear billetes de avión. Y es buenísima y os la dejo en las notas y referencias del episodio, así que si tenéis tiempo mirárosla, que es de 30 minutitos y está muy bien. Y solo mencionar que en esa charla hablan, entre otras cosas, de cómo poder evitar el famoso no-fly list que tienen en Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos el presidente puede poner a gente directamente en esta lista de no poder volar y por tanto esa persona no puede coger un avión nunca más o hasta que le quiten de la lista. Pues él demostró cómo alguien que está en esa lista podría viajar igualmente. Y es que resulta que hasta el año 2003 hay una manera de poder saltarse esa restricción si estás en esa lista. Resulta que todo se basa en que cuando uno pasa la seguridad del detector de metales, lo único que se verificaba ahí era que la información que pone el billete, es decir, el nombre y los apellidos, concuerda con el pasaporte que le estás mostrando. No tenían acceso al sistema de reservas. Por tanto, ¿cuál es la manera de poder volar aunque estés en esa lista? Compras un billete de avión con el nombre falso. Luego creas un billete tú, que te lo imprimes en casa cambiando el código de barras también con tu nombre verdadero. Por tanto, ahora tienes un billete comprado con el nombre falso y uno que has creado tú con tu propio nombre.
Entonces te vas al aeropuerto, llegas a seguridad, donde tienes que sacarte todos los bolsillos y el portátil y todo esto, y le enseñas el billete con tu nombre real que has creado, y lo único que va a hacer es verificar que el pasaporte que le estás enseñando, que es el tuyo, concuerda con lo que dice el billete. Pasas seguridad y cuando llegas al avión muestras el billete con el nombre falso, porque ahí hasta 2003 no verificaban el pasaporte, solo que tú le estabas mostrando un billete y que estaba en el sistema de reservas. Por tanto, demostró cómo era posible saltarse esta lista de no-fly list, y me parece muy inteligente. Eso ahora ya está corregido, ya tienen acceso al sistema de reservas cuando pasas el arco de seguridad, pero bueno, es muy interesante cómo se puede usar este tipo de cosas, sobre todo con algo tan importante como que a lo mejor un terrorista pueda coger un avión. Sí, de hecho, esa charla de DEFCON era muy buena también, porque el investigador, de hecho, pudo entrar hasta el lounge y tomarse unas copas ahí de gratis y bueno, bueno, y lo típico, ducharse y tal. Pero bueno, sí, me Spoiler, imagino. spoiler, que lo vean los oyentes. Spoiler, con una buena copa también en la mano. Pero sí, esto me imagino que el tema es, como dices, Amadeus es el sistema de reservas de viajes más usado en todo el mundo. Y básicamente, no es cuando vamos a embarcar en un vuelo, allí tienen un terminal, bueno, y también cuando vas a comprar un billete, pero es básicamente la típica pantalla negra que está basada en Telnet 3270, que es básicamente un protocolo que va sin cifrar, y yo supongo que lo que han intentado hacer es dampear todos estos datos y crear una especie de interfaz entre la web y este sistema arcaico que no se ha rediseñado ni nada, que solo se ha añadido ese parche, digamos. Aunque hay también vertiente web, pero sí, yo creo que el tema es que, nada, los diseñadores de seguridad poco. Y nada, sí, mucho cuidado con los códigos de barras. En el episodio también 7 mencionamos el tema de que una simple etiqueta de equipaje puede comprometer la seguridad del aeropuerto. Si no lo habéis escuchado, os lo recomendamos también. Así que hay que tener cuidado con los códigos de barras. Y con esto entramos en la siguiente noticia, que va sobre rastreo en Internet. Bueno, una empresa que se llama Markup, una empresa, bueno, de hecho es una organización sin ánimo de lucro que investiga cómo las instituciones más grandes de tecnología están utilizando su poder tecnológico para cambiar nuestra sociedad a peor o a mejor en base a investigaciones basadas en datos. Pues bien, otro dato interesante de esta empresa que se llama Markup es el eslogan es Big Tech is watching you. We're watching Big Tech. O lo que sería en español, las grandes empresas de tecnología te están vigilando y nosotros estamos vigilándolas. Esta empresa ha determinado que el 87% de los sitios web más importantes, de los 100.000 sitios web más importantes, te rastrean, el 87%. Y han creado y publicado una herramienta open source que te permite determinar esto. Y esta es la novedad de la noticia, porque ya sabemos que nos traquean y de hecho creo que hemos hablado anteriormente en otro episodio en estos temas de rastreo, vía web, con cookies, sin cookies, esto y lo otro. Bueno, entonces esta empresa, como digo, ha publicado esa herramienta que se llama Blacklight o luz negra, que supongo que se basan, le dan el nombre del concepto de que la luz negra hace visibles elementos que no lo son mediante la luz normal o la luz blanca. Blacklight lo que hace es analizar cada web en base a 7 técnicas diferentes de vigilancia, que las voy a nombrar. La primera son las cookies de terceros. La segunda técnica son rastreadores de anuncios, que son tecnologías que identifican y recopilan información de usuarios, generalmente en forma de scripts de JavaScript o lo que se llaman balizas web beacons, que estas son principalmente imágenes muy pequeñas invisibles de un píxel por un píxel. La tercera técnica es el keylogging o registro de pulsaciones de teclado,
que de hecho esto es interesante porque aunque a veces tenemos formularios web que estamos rellenando, nombre de usuario o bueno, contraseña o si no dirección, y estás ahí y dices, no, ¿sabes qué? Que esta dirección de email no la quiero poner porque es mi personal, voy a ponerme una de spam. Pues tienen técnicas vía JavaScript y tal que van registrando cada pulsación de teclado, y aunque te eches para atrás y hayas puesto tu dirección personal de Gmail o tu dirección de tu dominio propio, ya te han fichado. Así que igual pensárselo dos veces antes de introducir la buena y luego la mala, porque van a asociar la mala con la buena. Pero bueno, ahí lo dejo. Esto todo, como digo, antes de que hagas clic en enviar, en enviar los datos. Otra técnica que hay es la de session recording, que es grabación de sesiones web, al más puro estilo, como si se estuviera grabando con una cámara. Pues graban todos los movimientos de tu ratón y bueno, y del teclado. Es un poco más, digamos, un paraguas que incluye el keylogging, pero esta incluye también movimiento de ratón y otros temas, donde haces clic en cada componente, se puede luego reproducir completamente, con todo detalle, lo que ha hecho el usuario en tu sitio web. La otra técnica es la de Canvas Fingerprinting, que es, bueno, traducida, así sería identificación del lienzo digital. Son técnicas de identificación de dispositivos que funcionan incluso si las cookies están desactivadas. Y la última técnica es, bueno, la relacionada con las Google Analytics. Y aunque se utilizan todas estas técnicas de vigilancia o de rastreo, no todas son necesariamente maliciosas, por ejemplo, o de violación de la privacidad del usuario. Por ejemplo, el Canvas Fingerprinting se utiliza para prevenir el fraude porque puede identificar dispositivos. El keylogging también se puede utilizar para proporcionar la funcionalidad de autocompletar. En sí, estas técnicas no son malas, es el uso que se haga de los datos recopilados por estas técnicas. Pero ya el hecho de que se utilicen a los usuarios bueno, les da que sospechar. Más de 200 sitios web populares utilizan la técnica de keylogging. Así que, por ejemplo, uno de estos sitios web que los investigadores indicaron es un banco llamado SunTrust Bank, que enviaba el nombre de usuario y contraseña a un tercero llamado Jornaya, que dice que cifra y descarta los datos que recopila, aunque esto puede ser mentira. Y de hecho uno se pregunta para qué ese tercero utiliza la contraseña especialmente. En cualquier caso, parece que después de que The Markup hablara con SunTrust Bank, su sitio web dejó de enviar datos a Jornaya. Así que gracias a The Markup por contactarles y que dejaran de hacer esto. Otros ejemplos específicos que me parecen interesantes, el más flagrante aparentemente o el más grave es de la página del fabricante de alimentos para mascotas Purina, que incluye casi todos los tipos posibles de seguimiento que detecta Blacklight, que Purina puede usar para conocer la demografía y los intereses de las personas, su lealtad a la marca o incluso comprender cómo funciona su sitio web. Esto lo puede utilizar para saber qué producto desarrollar luego o qué colores le gusta a la gente o qué compra más uno que otro. Bueno, para analizar todo el tipo de comportamiento de los usuarios cuando van a comprar vía su página web. Y Purina incluía en su página web 14 rastreadores de anuncios y 28 cookies de terceros, identificadores de dispositivo y control de pulsaciones de teclas y clics del mouse, keylogging y registro de sesiones. Otro caso interesante es, ya que estamos en época de elecciones en Estados Unidos, el sitio web de Joe Biden utiliza menos cookies de terceros, 10, que el sitio web del presidente actual Trump, que utiliza 18. Aunque bueno, utilizar 10 y 18, al fin y al cabo, es como si dices, utilizo 300.000 o 400.000. Utilizas un montón. Así que, en cualquier caso, para los que no sepan, Joe Biden es el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos para la siguiente elección que va a ocurrir en pocas semanas, el 3 de noviembre de 2020. Así que a ver qué pasa entre Trump y él.
Y Microsoft, por otra parte, tenía 43 cookies de terceros. 43 son unas cuantas, muchas más que Joe Biden y Trump. Apple, por el contrario, tiene 0. Y os repito, 0. De hecho, no utiliza... Bien, bien, bien. Bien por Apple, ¿verdad? Y por iOS y tal. No, la verdad es que Apple con el nuevo sistema operativo iOS de móvil 14, yo creo que ha añadido muchos temas de privacidad muy buenos. Sí, Em, sí, sí. y como digo, de hecho Apple no utiliza ninguna tecnología de seguimiento. Casos un poco más generalistas y sobre temas más críticos, sensitivos, sensibles. Más de 100 sitios web que atienden a inmigrantes indocumentados, sobrevivientes de abuso doméstico y sexual, trabajadores sexuales y personas LGBTQ enviaron datos sobre sus visitantes a empresas de publicidad. Los rastreadores de diferentes empresas se comunicaban entre sí para confirmar la identidad de los visitantes de un sitio web para víctimas de violencia sexual. De hecho, se identificó que el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual utiliza un rastreador que se llama Add This, en plan, añade esto, que reenvía los datos que captura a otros 10 rastreadores de marketing. Y con esto quiere decir que si una página web carga aparentemente 3, parece poco, pero es que cada uno de ellos puede estar interconectado a un número indeterminado de otros trackers, otros seguidores, otros rastreadores. 80 proveedores de servicios de aborto de Estados Unidos cargaron rastreadores de terceros en los navegadores web. Los sitios web de información de salud como Everyday Health y WebMD envían también datos de usuarios web a otras empresas de marketing. La página del Departamento de Seguridad Infantil de Arizona sobre cómo denunciar abuso infantil envía información sobre visitantes a 6 empresas de tecnología publicitaria. Varios sitios web gubernamentales que proporcionan información de COVID-19 enviaron información también a otras empresas de publicidad sin su consentimiento. Y bueno, así las hay interminables. El análisis se basa en la lista de páginas, de las 100.000 páginas web más populares. Según la lista Trancolist, se llama Tranco, no es Alexa. De hecho, Trancolist es una agregación de clasificaciones de las listas Alexa, Umbrella y Majestic, porque la que normalmente se utiliza principalmente es Alexa, pero ellos han utilizado esta otra que agrega un poco más de datos. Los datos del análisis y la aplicación Blacklight están en GitHub, se puede descargar. Bueno, y para terminar, un poco análisis de los resultados clave más a alto nivel. El 13%, solo el 13% de los sitios no cargan cookies de terceros ni solicitudes de rastreo. El 15% de sitios web cargan scripts de grabación de sesiones. El 6% de los sitios web utilizan Canvas Fingerprinting, la técnica esta que no necesita cookies para identificar dispositivos. De hecho, en 2019 una investigación de la empresa de privacidad Disconnect encontró Canvas Fingerprinting en un tercio de los 500 sitios web más populares. El 4% de los sitios web hacían keylogging. Y la media de cookies, lo que han visto, no es lo que sea bueno, sino lo que han visto es que la media de cookies de terceros en las páginas web es de 3 y la media de ad trackers es de 7. Esto es lo normal, como digo, no es lo que sea lo bueno. Lo bueno sería ninguna. El 74% de los sitios cargaron tecnología de Google y el 50% utilizaron función de marketing de Google Analytics. Y solo comentar finalmente que hay sitios web que no violan tu privacidad. De hecho, uno de los que ha mencionado Martín anteriormente, de hecho, el correo electrónico cifrado ProtonMail no tiene ningún tracker de terceros. Otros temas como un foro wiki de la criptomoneda Bitcoin, igual no tan interesante, pero bueno, si lo relacionamos con el tema de los cibercriminales, igual sí que sería interesante. El sitio web de la herramienta para eludir censura en línea Lantern y obviamente el sitio web de esta empresa de Markup.
¿Y qué se puede hacer qué se puede hacer como usuario para proteger su privacidad? Pues, como ha dicho Martín también antes, dejar de usar temas de Google especialmente y pasarse a temas como el navegador Mozilla de Firefox. Como hemos dicho, la nueva versión de Safari de Apple en el iOS 14 también viene muy mejorada en temas de privacidad. Aparentemente la nueva versión de Microsoft Edge también es muy buena en temas de privacidad y bueno, luego Brave y DuckDuckGo. Si no se puede evitar Chrome, pues instalar complementos que bloqueen esto como Privacy Badger y Ghostery y bueno, luego está el tema del marco legal. Cada sitio, por ejemplo en California hay una ley muy extrema sobre esto, en Europa está también la GDPR y temas similares dependiendo de la zona geográfica. ¿Has mirado tierradehackers.com? Porque deberíamos tener solo uno, que somos totalmente transparentes sobre ello, y es que lo necesitamos para el SEO, para el posicionamiento, que es el de Google Analytics en ese caso. Pero vamos, solo tenemos uno, ¿no? No vaya a ser, porque si no habría que mirarlo. Sí, solo hay uno y no nos interesa tampoco recabar ninguna información específica de los usuarios. Solo que nos dejen sus comentarios. Vale. Exactamente, eso es lo único que queremos. Pues tu noticia enlaza perfectamente con la mía, y es que yo traigo una investigación de una persona en concreto que pidió la información, utilizando de hecho una de estas leyes como la de California, a una empresa muy famosa de marketing, retiro lo de famosa, muy grande de marketing, dedicada a la recolección de datos, y es que le pidió la información que tenía sobre él. Insisto, una de las leyes en California es CCPA que te permite hacer eso, pedirle a una empresa qué información tienes sobre mí. Y escribió en un blog los resultados y la verdad es que son increíbles. De hecho, me di cuenta que este blog es antiguo, es de hace tiempo ya. Lo que pasa es que esta semana, no sé por qué, cogió fuelle otra vez ese blog porque es muy detallado y fue por eso que lo he visto. Y me pareció muy interesante traerlo al podcast. La empresa en concreto se llama Quantcast, que probablemente nadie la conoce, yo tampoco la conocía, pero os aseguro que esa empresa a nosotros, a todos, nos conoce perfectamente. Esta empresa es bastante pequeña, pero tiene una relevancia brutal en el mundo del marketing, como decía, y está basada en San Francisco. Y a lo que se dedican es a la recolecta de información y características en tiempo real de usuarios en Internet, y lo hace desde 100 millones de páginas web. Esto es lo que dice su página. En realidad es una de tantas que ayudan a inyectar publicidad a usuarios específicos. Yo te quiero vender comida para perros, como decías tú, pues dame a los usuarios que han navegado a páginas de perros, que han estado en una página de perreras, que le han dado a like en grupos de redes sociales y cosas de estas. Pues este tipo de empresas tiene toda esa información y las vende. Bueno, ¿en qué consistió la información, el paquete de información que le envió esta empresa a este investigador? Pues le envió un Excel, insisto, información solo sobre él, con 5.300 filas y 46 columnas. Las filas representaría pues la cantidad de datos que tiene, y las columnas es los tipos de datos que tiene. Y entre ellos incluía pues páginas web que ha visitado, las URLs, a qué hora y qué día y todo esto, las direcciones IP, identificadores de cookies, información de los navegadores que utilizaba y mucho más. Es que además también incluía predicciones del sexo de esta persona, la predicción de la edad que debería tener, por cierto, las acertaba, presencia de hijos en el hogar, cuántos hijos había y la edad de los hijos. Incluso había una estimación de su sueldo anual bruto. Pero que no termina aquí. Esta empresa también en este Excel incluía que le habían añadido en categorías específicas. De hecho, los nombres de las categorías revelaban en parte de dónde venía esta información que había recolectado esta empresa, como empresas como de Oracle, Mastercard o incluso Experian, que es una de estas agencias de crédito y que monitoriza precisamente cómo utilizas tu tarjeta de crédito. La cuestión es que
esta empresa le calificaba como una persona que estaba interesada en viajes a Canadá y efectivamente acababa de hacer un viaje a Canadá. También era una persona, atención, a la que le gustaban los bagels, que bueno, para los oyentes españoles, bueno, yo creo que en España también hay bagels, pero vamos, que son así como unos bollos de pan muy, muy típicos en Estados Unidos. Pues él comentaba que había efectivamente para un cumpleaños comprado un montón de bagels de estos. Y también estaba en una categoría que era gasta dinero en alcohol para consumo en su hogar. O sea, estaba en una categoría de esto. Y él recuerda que había organizado hace poco una fiesta en su casa y compró alcohol para muchas personas. También incluía un enorme historial de navegación, como decía, con las horas específicas, pero es que incluso con los clics que había hecho, qué clics había hecho dentro de esa propia página web. Quantcast dice que obtuvo permiso explícito para recolectar esta información. Y es que no está mintiendo cuando Quantcast dice eso. ¿A quién no le ha salido, especialmente en Europa, que es obligatorio? En Estados Unidos esto no sucede, pero entras en una página web y ese banner tan molesto de aceptar que se va o consentir que te rastreen y que ahora mismo lo que te da es opciones por si lo quieres rechazar y tal. Que cuando llevas 5 de esos ya es que molesta tanto que le das a aceptar a todo. Pues cuando le estás dando a aceptar, lo que le estás dando es tu información a empresas como Quantcast. De hecho, Quantcast hace tan confuso ese banner, si os fijáis, seguro que os habrá pasado que tú vas y quieres rechazarlo o quieres y te da ahí una lista tremenda de diferentes trackers y tienes que ir uno por uno rechazándolo y realmente si le das no sabes si lo rechazas o lo estás aceptando. Quantcast alardea en su página web que consiguen un 90% de consentimiento. Es decir, el GDPR que ha obligado a hacer esto no solo molesta a los usuarios, sino que realmente no es nada efectivo, porque realmente no hay mucha regulación sobre cómo mostrar esa información y ciertos estándares. Esto es un gran problema. De hecho, una de las empresas que se dedica a marketing, que se llama Axiom, en un reporte que hicieron en 2017, ellos mismos dicen que ofrecen información de, atención, 700 millones de personas en todo el mundo y que tienen hasta 5.000 elementos de información distinta en cientos de fuentes. Tienen 5.000 elementos de información, 5.000 maneras diferentes de extraer información sobre ti, por así decirlo, o lo que serían los data points que le llaman. Eso es espectacular. El problema es que ¿cómo se usa esta información para publicidad? Porque hay un caso, por ejemplo, muy famoso en Michigan, que lo que se hizo fue coger un grupo de personas que tenían opiniones favorables hacia el aborto para bombardearles con mensajes antiabortistas cuando estaban en hospitales. O sea, aquí estaban utilizando también la información de la geolocalización que tenían activada en los teléfonos o al poner en Google Maps que quieres ir a ese hospital que se dedica solo a temas de aborto y les bombardeaban con este tipo de publicidad. Entonces, uno ya entra ahí un poco el tema moral de no solo que se tiene esta información, sino a quién se la venden y para utilizar de qué manera. Sí, justo el tema este del aborto que comentas ahora, lo he comentado yo también anteriormente, e igual usan las técnicas estas que, vamos, que sí, que está confirmado que por la aplicación esta Blacklight y por el informe que tú nos comentas ahora, que hay un montón de páginas web que tratan datos muy sensitivos, páginas en las que uno confía en declarar sus vulnerabilidades, digamos, porque el tema del aborto es algo bastante íntimo y nada, y aún así se aprovechan de toda esta información. O sea, no hay límite al uso y monetización de nuestros datos. La verdad es esa. Y de esta noticia de privacidad pasamos a noticias de vulnerabilidades en automóviles. Bueno, de hecho, en los dongles OBD2. Unos investigadores han hecho un análisis
de los dongles OBD2 que se conectan a los automóviles y determinaron vulnerabilidades, bueno, de todo tipo. Su análisis o su estudio lo han llamado plug and pound, en plan conectar y comprometido. Hay mucha tendencia últimamente a conectarlo todo a Internet. De hecho, este dongle OBD2 que comento permite conectar el automóvil a Internet también. Es decir, permite hacer que un coche sea otro dispositivo del Internet of Things más. ¿Qué ofrece un dongle OBD2? Pues ofrece la flexibilidad y la facilidad de realizar diagnóstico remoto del vehículo, monitoreo remoto del estado del vehículo e incluso control remoto del vehículo. De hecho, esto control remoto como en las películas al puro estilo James Bond, que tenía un móvil y controlaba el vehículo, lo movía aquí y allá. De hecho, hay una marca de automóviles, creo que es Hyundai, en los nuevos automóviles que de hecho puede hacerlo ya. No hay que comprarse un Aston Martin como tenía James Bond. Así que, bueno, sí que se puede controlar el vehículo, detenerlo, pararlo, moverlo, todo, las ventanas. ¿Y qué es realmente OBD? OBD es el acrónimo de las siglas del inglés On-Board Diagnostics, que sería en español diagnóstico de a bordo. Es un estándar para el diagnóstico de vehículos, valga la redundancia. Es obligatorio en vehículos de gasolina en Estados Unidos desde el 96, probablemente en España desde la misma época, desde antes del 2000. Se conecta normalmente en un puerto de comunicaciones debajo del volante y cerca de los pedales del automóvil. El dongle OBD2 conecta automóviles con aplicaciones móviles y de escritorio de usuario, tradicionalmente a través de cable, pero más comúnmente estos días a través de radio vía Wi-Fi o Bluetooth Low Energy o Bluetooth Classic. Los dongles OBD2 son utilizados por conductores, obviamente. De hecho, si un conductor quiere analizar cómo está el estado de su motor, de la inyección de gasolina, también se puede modificar esto para que dé más potencia o menos. Bueno, se puede utilizar para esos usos por los conductores. Los técnicos de reparación también lo utilizan para analizar el estado del vehículo y qué se tiene que reparar y qué no. Bueno, también en los temas de inspección técnica de vehículos también lo utilizan, ¿no? Para analizar si realmente el vehículo puede pasar la inspección o si por el contrario se deniega y tiene que volver en otro momento o se le proporciona una sanción. Y también interesante es el tema de las compañías de seguros, más y más, de seguros de automóviles, utilizan estos dispositivos para cobrar en base al kilometraje y al uso que se hace del automóvil. Y bueno, también esa sería la aplicación directa, pero también la pueden utilizar para obtener información y perfilar a cada usuario el estilo de conducción, si es agresivo, si no, y bueno, y a dónde va también, ¿verdad? ¿No? Pues temas de privacidad, pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de vulnerabilidades en esta noticia. Los investigadores son de la Universidad Estatal de Ohio y de la Universidad de California en Irvine. Analizaron 77 dongles OBD2 inalámbricos disponibles en Amazon, Estados Unidos, a febrero de 2019. 44 de los cuales son Wi-Fi, 30 son Bluetooth Low Energy y 3 son Bluetooth Classic. De hecho, lo que hicieron fue, vamos a amazon.com y utilizaron varias palabras para buscar los dongles, en plan dongle Wi-Fi, dongle Bluetooth y variaciones al respecto, y se compraron todos. ¿Qué dices? Buena técnica de fuerza bruta para comprarlos todos. Y lo que hicieron fue analizar las vulnerabilidades en el proceso de autenticación y filtrado de mensajes, lo que permite a atacantes detener de forma remota el motor de un vehículo en movimiento, abrirlo de forma remota y por tanto robarlo, acceder al contenido del vehículo o obtener información perteneciente al vehículo como su identificador, que el identificador de un vehículo también es muy interesante, sería como el pasaporte también que ha comentado Martín antes, o bueno, el Social Security Number también es bastante polémico tener este dato.
La contribución de los investigadores es que hicieron un análisis integral de las vulnerabilidades de estos dongles. De hecho, desarrollaron una herramienta automatizada llamada Dongle Scope, que también han publicado. No solo analizaron los dongles, analizaron el firmware que contienen, analizaron las aplicaciones web que se descargan asociadas con los dongles. Hay algunas aplicaciones que están asociadas con cada dongle y otras que son genéricas, que pueden hablar con varios tipos diferentes de dongles. La otra contribución de este equipo de investigadores fue el descubrimiento y cuantificación de las vulnerabilidades, que se identificaron 5 tipos de vulnerabilidades en tres etapas distintas que voy a comentar a continuación. Concluyeron que cada uno de los dongles tiene al menos 2 vulnerabilidades, o sea, no hay ningún dongle que se salve. Y luego, también sugirieron sus estudios de casos de ataque. Se crearon 4 clases de ataque concretos y los validaron en un automóvil, de hecho, en el Honda Civic del 2015. Y lo que pudieron conseguir con estos escenarios de ataque fue filtraciones de privacidad, como he dicho, los identificadores del automóvil o por donde se está moviendo, robo de la propiedad, porque como hemos dicho se puede abrir el coche, e incluso de amenazas contra la seguridad del vehículo, que se puede parar o encender mientras que incluso esté en movimiento. Un dongle OBD2 tiene diferentes fases. La primera etapa es la de transmisión, la segunda de conexión y la tercera de comunicación. Se comunica con diferentes mensajes, con los dispositivos móviles o dispositivos de escritorio. La herramienta, de hecho, lo que hizo fue análisis dinámico y estático de los dongles y de las comunicaciones entre los dongles y los dispositivos, recopilando información de transmisión, de la configuración y los mensajes de bus CAN, que el bus CAN sería el análogo al protocolo, al bus Ethernet que tenemos en las redes cableadas o redes inalámbricas también, pero para automóviles. Es la red que utilizan los automóviles para comunicar los diferentes componentes que hay en un automóvil, como pudiera ser el motor o los sensores de presión de las ruedas y otros temas similares. Y luego creaban mensajes predefinidos para atacar este bus CAN. Publicaron también la lista de aplicaciones que analizaron, son unas 21 aplicaciones y el número de descargas. Por ejemplo, las 6 primeras aplicaciones de dongle se han descargado unas 10 millones de veces. Así que dices, si estos dongles tienen tantas vulnerabilidades y lo tienen 10 millones de personas, parece un tema bastante preocupante. Y luego comentan las diferentes vulnerabilidades que voy a comentar. La primera es que se puede, como he dicho antes, se puede realizar un perfil, un perfilado, una identificación de la mitad de los dongles, debido a que transmiten primero el SSID de la Wi-Fi, el nombre de la Wi-Fi. Luego un identificador universal del dispositivo y el nombre del dispositivo en sí. Así que ahí es fuga de información. En este caso, otra vulnerabilidad es que la mayoría de los dongles, el 92%, no tiene autenticación de capa de conexión. Así que cualquier dispositivo que esté en proximidad se puede conectar al dongle OBD2. Solo un dongle tiene autenticación de capa de aplicación de forma predeterminada. O sea, aunque algunos soporten la autenticación, solo uno viene de forma predeterminada. Que un usuario, a veces no muy técnico, no sabría o incluso no pensaría de activar esto. 29 de los dongles permiten el acceso no autorizado, incluso cuando haya otro dispositivo conectado. O sea, permiten múltiples dispositivos conectados a los dongles. Luego tenemos que el 67% de los dongles no proporcionan una capacidad de filtrado de mensajes de bus CAN. Esto es como un firewall para los mensajes contra el automóvil. No creo que pueda tener mucha capacidad en un dongle que es tan pequeño, pero al menos supongo que podría filtrar los mensajes incorrectos, al menos de formato, porque esto puede causar temas de errores en los protocolos que gestionan
la red bus, como, no sé, por ejemplo, buffer, desbordamientos de pila y temas similares. 3 dongles son vulnerables a la extracción de firmware o incluso la subversión, la modificación del firmware vía aire. Así que un atacante se podría descargar el firmware, modificarlo y volverlo a parchear, instalando malware o instalando otras capacidades que fueran beneficiosas para los atacantes. Estas son las vulnerabilidades. Y luego los escenarios de ataque que comentan son los siguientes. El primero sería, bueno, la fuga de datos relacionados con el vehículo, como he comentado anteriormente, fuga de ubicación y de datos de diagnóstico. No solo los identificadores, sino que también se fuga la tasa de combustible, las revoluciones del motor, bueno, lo que permite analizar el comportamiento de la conducción y el perfilado del conductor, como he dicho antes, que esto lo pueden hacer haciendo de forma normal las empresas de seguros, pero un atacante también lo podría hacer. También lo que se puede hacer es, se fuga también mensajes del bus CAN y se pueden analizar también lo que puede estar pasando por ese bus, los protocolos y los componentes que estén en funcionamiento, y en base a esto pues preparar un ataque de mensajes de inyección contra esta red CAN y hacer que estos componentes se comporten como el atacante diga. El otro escenario de ataque es el robo de la propiedad que he mencionado anteriormente. El otro escenario es la interferencia de control del vehículo. De nuevo, se puede activar los frenos mientras se está conduciendo, que sería bastante grave. Y el último es la infiltración en la red del vehículo, como estos dongles también ofrecen una pasarela a la red bus CAN del vehículo. Y finalmente quería comentar que en base a estos ataques y en base al tipo de actor malicioso que esté utilizando estos ataques, podrían darse los siguientes escenarios de ataque. Por ejemplo, los conductores, si un atacante compromete uno de estos dongles, podría abrir el vehículo y robar su contenido. Ese sería uno de los escenarios de ataque que afectan a los conductores. Sobre los técnicos de reparación, ¿qué comentar? Siendo víctimas, los usuarios maliciosos podrían modificar los datos reportados cuando se va a realizar una inspección y de esta forma saltarse la inspección o saltarse multas, saltarse sanciones. Siendo atacantes, los técnicos de reparación podrían modificar el firmware del dongle OBD2 y para luego realizar ataques de fuerza remota o hacer que el vehículo se estropee y que te haga volver al taller, que igual es alguna técnica que se está utilizando en la actualidad. La compañía de seguros de automóviles también podría ser que siendo los clientes víctimas, podría ser el robo de la propiedad de nuevo si se utiliza un dongle OBD2 vulnerable, porque estas compañías de seguros te hacen llevar el dongle OBD2 siempre conectado, aunque tú no lo quieras usar como usuario. Así que si siempre está conectado, pues si es vulnerable, los atacantes lo podrían aprovechar. Y siendo víctimas las compañías de seguros, los clientes maliciosos, podrían modificar los datos reportados y hacer que si se han corrido 100.000 kilómetros, se reporte que se ha corrido el 95% o la mitad o lo que sea. Contramedidas sería, aplicar autenticación en los dongles OBD2, que sería la más fácil, autenticación en el bus CAN, que sería la más efectiva, aunque requiere un coste mayor de implementación, porque requiere modificar todo el vehículo y parchear el vehículo y, probablemente una visita al taller. La anterior solo requiere comprarte un nuevo dongle OBD2 por $30. Y la otra adicional sería un cortafuegos en el puerto OBD2, pero esta es una medida mucho más avanzada que debería implementarse después de forzar la autenticación en el bus CAN. Todo esto ha sido reportado, algunos dongles lo han arreglado, algunos fabricantes lo han arreglado, otros no, otros ni han respondido, otros, como ha comentado Martín antes, han intentado comunicar con ellos, no tienen ni email o página web relacionado con temas de seguridad o es muy difícil contactar con ellos. Y falta de conciencia de seguridad entre estos proveedores que creen que por tener un dispositivo así un poco más esotérico o extraño, la gente igual no va a intentar atacarlo, pero los investigadores han demostrado que vulnerables son.
Pues el coche que me parece que ya desde la fase de diseño tuvo esto en cuenta son los Teslas. De hecho, en DEF CON, ya hemos hablado de esa conferencia, que es una de las más grandes e importantes de ciberseguridad, estuvo presente ya en las últimas 2 ediciones Tesla. Y de hecho una vez yo vi a Elon Musk por ahí con sus 8 guardaespaldas que la verdad daban un miedo. Pero sí, es algo que ellos participan en todo este tema de seguridad y ellos diseñaron el CAN bus de manera que estaba separado los unos de los otros, sobre todo componentes críticos, y no había manera de comunicarse desde ciertos puntos a componentes críticos como pueden ser los frenos o la manera de acelerar. Muy, muy interesante en este caso. Pues pasamos a mi última noticia y voy a hablar de una campaña de espionaje iraní que se centra específicamente en disidentes, expatriados, etnias minoritarias, organizaciones antirrégimen y en general grupos de resistencia contra el gobierno iraní. Es una investigación de Checkpoint y le han llamado a este grupo Rampant Kitten. La cuestión es que empezaron a analizar cómo era el malware y qué era exactamente lo que hacían para centrarse en este tipo de gentes y objetivos que mencionaba. Y lo primero que se encontraron en esta investigación era un documento con la extensión docx, que viene siendo un documento de Office, de Word, de las nuevas versiones. Pues este documento utilizaba una técnica que es bastante común en la que se carga un template externo. Entonces viene de manera que va a descargarse algo de un dominio. En este caso se lo descargaba de un dominio que era afarlsharepoint.com, y SharePoint de hecho es un servicio de Microsoft, pero realmente este dominio evidentemente es malicioso y lo ponían así pues para que gane un poco de credibilidad. Entonces, en la siguiente fase, el malware hacía que ese template que se acaba de descargar llevaba macros maliciosas, que es otro clásico en el malware. Una macro básicamente es una manera, digamos, para explicar de manera sencilla, de inyectar código fuente o programación o lógica en un documento de Word que nadie asociaría a programación pues para hacer cosas más avanzadas. Lo que pasa es que en el momento que tú puedes programar, pues puedes hacer que haga cosas maliciosas en un ordenador. Y en concreto lo que hacía ese código era descargar la siguiente fase del malware desde la misma página. De hecho, utilizaba el mismo dominio. Esta siguiente fase, lo que viene siendo pues de un dropper, pasa a lo que viene siendo lo que se llama el payload, ¿no? Que realmente sería el malware. Lo que hacía era verificar si Telegram estaba instalado en el ordenador. Mucha gente que tiene Telegram pues tiene también la versión de escritorio para poder comunicarse más fácilmente. Y si Telegram estaba instalado, entonces se descargaba 3 archivos más del mismo dominio. Estos archivos hacían 3 cosas. El primero, subía todos los ficheros específicos de Telegram que permiten el control remoto de la cuenta por parte del atacante. Es decir, cogía todos los archivos probablemente relacionados con autenticación de Telegram Desktop y los subía al servidor del atacante para que luego él los pudiera utilizar en su propio ordenador para tomar control de la cuenta de Telegram. También robaba información de la base de datos de KeePass. KeePass, para los que no lo conozcan, es como LastPass, un gestor de contraseñas, solo que en este caso es un gestor de contraseñas offline. Lo suele utilizar gente que le preocupa mucho su privacidad y sobre todo su seguridad, porque ni siquiera está en la nube. Es básicamente algo que almacenas tú en tu ordenador y que evidentemente tendrás que tener copias de seguridad. Pues este malware también robaba eso. Otra cosa que hacía era subir archivos con extensiones predefinidas, guardaba información que cuando haces un copia-pega en el portapapeles, pues esa información se extraía y se mandaba a los servidores remotos, y también hacía pantallazos al escritorio, pues para extraer información en forma de screenshots o de fotos.
El segundo archivo lo que hacía era descargar y ejecutar módulos adicionales del malware, pues para hacer cosas más avanzadas o a lo mejor específicas, pues una vez el atacante pues gana más información sobre la víctima y entonces quiere módulos específicos para hacer cosas concretas. Y el tercero se encargaba de la persistencia, abusando funcionalidades de actualización de Telegram. La persistencia, para los oyentes que no lo sepan, viene siendo los mecanismos para que un malware o un virus o algo malicioso que está instalado en tu ordenador siga ejecutándose, siga presente, siga haciendo cosas maliciosas, aunque la víctima reinicie su ordenador o lo apague. Porque claro, normalmente cuando tenemos un programa corriendo y apagamos el ordenador, al volver a encender el ordenador habría que volver a ejecutarlo. Entonces el atacante perdería conexión. Pero hay técnicas de persistencia que lo que hace es que cuando se reinicia el ordenador, pues vuelve a arrancar automáticamente o de alguna manera transparente, oculta a la víctima otra vez ese software malicioso para que el virus vuelva a funcionar. La cuestión es que una cosa que me llamó mucho la atención es que la comunicación entre el virus que estaba instalado en la víctima y el servidor del atacante, que bueno, lleva el nombre de Command and Control, utilizaban el protocolo SOAP, que realmente es un protocolo común que se utiliza para páginas web. Así que bueno, aquí mira, seguían estándares. Y en cuanto a la filtración de datos, que realmente es lo que buscaba esto, como mencionaba, se centraban mayormente en Telegram y Keepass, por tanto, aquí se nota que iban a por gente que es muy consciente de su seguridad y privacidad, porque utilizar Telegram para comunicarse y Keepass como gestor de contraseña lo hace realmente gente que le preocupa su seguridad, porque Telegram es un canal de comunicación cifrado punto a punto y Keepass es un gestor de contraseñas que además pues no es el más usable, pero es gente que probablemente no quiere tener absolutamente nada en la nube. Y en cuanto a las extensiones que mencionaba para la filtración de datos, pues extraía documentos claramente de texto para extraer pues inteligencia, ¿no? Pues .txt, .csv, el .kdbx, que en este caso es la base de datos de Keepass, .xls, xlsx, ppt y pptx. O sea que básicamente buscaban credenciales, comunicaciones y documentos. Rastrearon, de hecho, Checkpoint variaciones de este malware hasta inicios de 2014, es decir, desde 2014 lleva variantes por lo menos de este malware funcionando. Y realmente este grupo no es el único malware que hicieron para ir a por esta gente. Otro muy interesante es una aplicación de Android que ayuda teóricamente a la gente de habla persa o farsi a sacarse el carné de conducir en Suecia. ¿Qué dices tú? Joder, pues vaya app más específica. La cuestión es que, menos ayudarte al carné, hacía de todo. Te robaba los mensajes, mandaba los códigos de doble factor a un número indicado por el Command and Control, es decir, era configurable por el atacante una vez el móvil estaba infectado, te robaba los contactos, te robaba también otras cuentas en las que podías estar logueado en tu teléfono, iniciaba la grabación de audio para escuchar lo que el teléfono está escuchando en su entorno, es decir, activaba el micrófono. Hacía phishing específicamente a la web de Google y mandaba la información de aplicaciones que tenías instaladas y de procesos, es decir, recolectaba todo lo que se podía recolectar. Otro ataque era phishing a la página específica de Telegram, o sea que, insisto, estaban muy centrados en comunicaciones de Telegram. Se nota que el gobierno iraní probablemente sabía que este tipo de personas pues se movían en grupos de Telegram para comunicarse. Y lo que hacían era mandar emails avisando de supuestas novedades en Telegram y invitando a que fueran a verlas pues al dominio telegramreport.me/active. Pues ya ves. En cuanto a la atribución de quién está detrás de esto, pues Checkpoint dice que es el gobierno iraní en base mayormente a dos razones. Y es que el whois de los dominios, la información sobre quién registró los dominios maliciosos, indicaba individuos de Irán. Que esto, bueno, dices tú, a ver, esto es un poco raro, puede ser algo de falsa bandera, porque normalmente es súper fácil que hacer que la información que aparezca en un dominio sea falsa, ya sea mayormente por privacidad, pero pues bueno, si quieres que alguien piensa que es otra persona el que lo ha registrado.
Pero curiosamente también en la dirección de email que aparecía sobre el registro de estos dominios era nobody.guest, guest en vez de la e con un 3, @gmail.com. Pues los investigadores de Checkpoint buscaron este nombre de usuario tan curioso de nobody.guest y era un nombre de usuario que se utilizaba y estaba muy activo en foros de hacking iraníes. Así que ahí teníamos otra referencia bastante curiosa. Y realmente la otra razón por la que saben que es el gobierno iraní es porque las víctimas a las que se le mandaba este malware eran básicamente enemigos públicos del gobierno iraní. Por tanto, la única, digamos, institución que tendría interés en justo ese grupo de personas que estaban infectadas sería alguien como el gobierno iraní. Y dejo, por más detalles, pues un link en las notas y referencias del episodio a la investigación en concreto para nuestros oyentes que son más técnicos y quieren ver un análisis en detalle del propio malware. Sí, otro ataque de estos APTs, ¿no? Advanced Persistent Groups, a tener cuidado con esos gatitos, porque parece que están haciendo de las suyas en todo momento. Digo gatitos por el tema del nombre del grupo, Rampant Kitten. Anyway, en cualquier caso, bromas aparte, vamos a cerrar el episodio con la última noticia que va sobre otro animal, en este caso el zorro rojo, que es el logo de como todos sabemos, el navegador web Firefox de Mozilla, ¿verdad? Pues hay una vulnerabilidad en este navegador para Android que permite secuestrar el comportamiento del navegador vía Wi-Fi. La vulnerabilidad afecta al protocolo SSDP, Simple Service Discovery Protocol, que Firefox utiliza en sus versiones para Android menores o iguales a la 68.11.0, por si los oyentes quieren comprobar sus teléfonos móviles y sus navegadores. Los atacantes en la misma red Wi-Fi podrían abusar de esta vulnerabilidad para forzar a los usuarios a visitar páginas con contenido malicioso, controladas por los atacantes, para realizar o persuadir al usuario de instalar una aplicación maliciosa. Esta vulnerabilidad fue descubierta por el investigador de seguridad Chris Moberly, que tiene bastante experiencia en analizar e identificar la seguridad del protocolo SSDP y ha publicado diversas herramientas al respecto. ¿Cuáles son los requisitos del ataque? Pues bien, el objetivo simplemente tiene que tener la aplicación Firefox ejecutándose en su teléfono Android. No necesitan, las víctimas no necesitan acceder a sitios web maliciosos ni hacer clic en enlaces maliciosos. De nuevo, es una vulnerabilidad de 0 clic, como algunas que hemos comentado en episodios anteriores. No se requiere la instalación de una aplicación maliciosa o de un atacante en el medio. Simplemente, al estar incluso en una red Wi-Fi pública, como la de las cafeterías o cualquier sitio similar, aeropuertos o estaciones de transporte público, el dispositivo comienza a ejecutar la URI o URL, que es similar, de la aplicación definida por el atacante. Voy a entrar en más detalle sobre el resumen que acabo de comentar. La causa principal está en el protocolo SSDP y sus Discovery Messages. Brevemente comentar que SSDP es utilizado para el descubrimiento de servicios de red, no necesita uso de protocolos de red auxiliares como DHCP, DNS o incluso puede funcionar aunque los dispositivos no tengan una configuración válida de red. SSDP se utiliza de nuevo en la fase de descubrimiento del protocolo UPnP, Universal Plug and Play, para uso en entornos residenciales de oficinas pequeñas. Esto parece, ya que voy comentando más y más protocolos, uno se va enlazando con otro, pero con este ya acabo porque uno depende del otro, que del otro depende del otro. Pero bueno, UPnP básicamente se utiliza para que dispositivos se puedan encontrar y comunicarse mutuamente sin tener que utilizar protocolos ni dispositivos adicionales para facilitar el rendezvous, el encuentro, digamos.
Y el otro tema es, tengo que comentar que es un Android Intent. Pues es la forma en que Android define qué aplicaciones abrir en función de las acciones que el usuario elige. Es decir, por ejemplo, en Windows o Mac, cuando tenemos un .docx, como ha mencionado Martín anteriormente, y hacemos doble clic, de forma predeterminada, si se tiene Microsoft Office instalado, abre Microsoft Word, ¿no? Pues en este caso, en Android, si por ejemplo, si se tiene un intent que es http://, pues se va a abrir el navegador web. Sería el ejemplo. En este caso específico, como digo, se abrirían aplicaciones en función del esquema de URI, del Unified Resource Identifier, no como he dicho en el otro ejemplo, que sería en base de la extensión del archivo. ¿Y cómo funciona la vulnerabilidad? Pues bien, de forma rutinaria, Firefox envía peticiones SSDP de descubrimiento de dispositivos en la red en la que se encuentra en busca de... Esto lo hace porque busca pantallas secundarias a las que se pueda conectar para transmitir el contenido, como lo hacen otros dispositivos de streaming como Chromecast, Roku y similares. Estos mensajes se envían mediante multidifusión UDP a la dirección de multidifusión, de hecho, que es la 239.255.255.250, lo que significa que cualquier dispositivo de la misma red puede ver estos mensajes y además se envían en texto claro. Así que lanzando TCP/DUMP o Wireshark, cualquier usuario en la misma red puede ver estos mensajes. Cualquier dispositivo de la red también puede responder a estas transmisiones y proporcionar una ubicación para obtener información detallada sobre un dispositivo UPnP. Luego, Firefox lo que intentará hacer es acceder a esa ubicación esperando encontrar un archivo XML que cumpla con las especificaciones de UPnP. Aquí es donde entra la vulnerabilidad. En lugar de proporcionar la ubicación de un archivo XML que describe un dispositivo UPnP, un atacante puede ejecutar su propio servidor SSDP malintencionado, malicioso, que responde con un mensaje especialmente diseñado que apunta a una URI de intención de Android o de Android Intent. Entonces esa intención será invocada por la propia aplicación Firefox. En ejemplos prácticos, por ejemplo, si un atacante responde a uno de estos mensajes de descubrimiento SSDP con una dirección HTTP y que incluye, por ejemplo, una página suya maliciosa, que podría ser de phishing para capturar credenciales, pues Firefox la abriría en el propio navegador. Si se incluye una dirección, una URI que incluye http o https, si lo quiere hacer de forma segura, incluye al final pues un archivo de tipo .xpi. Estos archivos .xpi son componentes que complementan el navegador Firefox y que podrían ser maliciosos y que podrían hacer que se instalaran en el dispositivo de la víctima. Con lo cual, si se incluye eso, el archivo se descargaría y bueno, el usuario a veces quedaría confundido por esta descarga e igual incluso lo ejecutaría si no tiene mucha idea al respecto. También lo interesante es que se pueden abrir aplicaciones externas. Si se incluye el esquema mail to y una dirección de correo electrónico, incluso se puede definir el asunto y el cuerpo, el contenido del email, se puede incluir esto y cuando, sin que el usuario haga nada, automáticamente se abriría la aplicación de email y el usuario quedaría un poco también confundido, supongo, por ver un email que está escrito y un poco a ver qué haría el usuario, pero sería otra técnica. Y también se podría incluso abrir la aplicación de teléfono, porque si se utiliza el esquema TEL, tel de teléfono, y cualquier número, pues se abriría esa aplicación de teléfono con el número y desde ahí, bueno, el usuario podría, no sé, si quiere seguir adelante, podría llamar o incluso, no sé, escribir un mensaje, pero bueno, temas que darían un poco de confusión al usuario. El impacto es que la vulnerabilidad se parece un poco a un Remote Code Execution, en que un atacante remoto, bueno, en la misma red Wi-Fi, puede hacer que el dispositivo realice funciones no autorizadas
sin interacción del usuario final. Sin embargo, la ejecución no es totalmente arbitraria, ya que solo se puede llamar a intents de aplicación, pero de por sí igual no es una vulnerabilidad muy crítica, pero al poder abrir aplicaciones externas se podría haber utilizado en tándem para abusar vulnerabilidades en otras aplicaciones y obtener control total del dispositivo Android. Enlazar una aplicación de desbordamiento de buffer overflow en otra aplicación que esté instalada en Android con esta vulnerabilidad de Firefox se pudiera haber hecho. Se puede lanzar este ataque, lo interesante es que se puede lanzar de forma continua, activando el Android intent una y otra vez hasta que se detenga el ataque. Esto hace que el usuario acabe frustrado, ya que cada vez que abre el navegador Firefox va a ir a la página definida por el atacante y por tanto, por cansancio, por aburrimiento, por una por otra, el usuario finalmente va a acceder a las definiciones del atacante y va a realizar lo que se le pida. Por ejemplo, instalar este archivo XPI malicioso o similar. Las limitaciones las hay y una es, como he comentado varias veces, hay que estar en la misma red Wi-Fi en la que está conectada la víctima y ninguna otra versión de Mozilla Firefox tiene esta vulnerabilidad, ni en versión de escritorio Windows, Linux o macOS, ni en iPhone. Así que preocupaciones, pues con las aplicaciones móviles muchas personas pueden estar usando versiones desactualizadas durante periodos prolongados. Esto se debe a dos temas. El primero es la configuración predeterminada de las aplicaciones que se actualizan solo cuando están conectadas a la Wi-Fi y no cuando están conectadas a la red móvil. Y luego el hecho de que puede haber usuarios que raramente se conecten a la Wi-Fi y además ahora con tanto del 5G y en el futuro con el Internet Always On, también puede ser un tema preocupante. Esta configuración por defecto de actualización automática debería cambiarse. Aunque esto también podría ser una virtud, ya que este error solo se puede explotar a través de Wi-Fi. Si no estás conectado a la Wi-Fi, no te pueden hackear y en cuanto te conectes a la Wi-Fi, tu navegador Firefox se actualiza. Así que, bueno, un poco ahí queda. La resolución, bueno, Mozilla ha actualizado Firefox en la versión de Android 79 y ya está arreglado, que es interesante porque se pasó de la 68 a la 79, 11 números de versiones. Y bueno, así que ya sabéis, actualizar o en cualquier caso, siempre que se tengan habilitadas las actualizaciones de la aplicación automática, si se ha conectado recientemente a una Wi-Fi, pues se tendría que haber actualizado Firefox, pero en cualquier caso, confirmar la versión que tienen los oyentes instalada. Y otra solución para aquellos que no pueden actualizar y por cualquier otro motivo es establecer una configuración en el navegador Firefox que se puede acceder vía la dirección de la barra de direcciones about.config y buscar la que se llama browser.casting.enabled y establecer el valor falso. Con eso se podría arreglar. Yo creo que este ha sido un episodio, uno de esos que dejamos a los oyentes un boquiabiertos con el mal estado del mundo, sobre todo cibernético. Esperamos que os haya gustado el episodio. Recordar, recomendarnos a vuestros amigos, familia, compañeros, compartirlo en redes sociales, dejarnos comentarios, ya sabéis, todas esas cosas que nos gustan tanto y que sobre todo nos ayudan a darle visibilidad al podcast. Una de las cosas que estamos encantados es que vemos que tenemos muchos amigos mexicanos que nos están escuchando desde ese país, así que nada, a ver si nos empezamos a expandir por toda Latinoamérica, sería fantástico. Nos tomamos unas dobles X o coronitas, Jesús salud, ¿no? Unas chelas, güey. Así que nada, hasta el próximo episodio, adiós. Que vaya bien y cuidado online. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.